Fernanda Familiar en Imagen Multicast. Quiero saludar, fíjense nada más que picudo, al presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, Daniel Espinosa. Me parece que tu trabajo en México es importantísimo. Primero, ¿cuántos elementos pertenecen a la AMESP? Bueno, somos 290 socios aproximadamente. Ajá. Entre empresas de vigilancia privada, lo que conocemos todos como guardias, empresas de ciberseguridad, empresas de monitoreo, de instalación y venta de equipos, de esto que conocemos como escoltas. ¡Guau! Y todos los rubros que tienen que ver con la seguridad privada. Oye, pues me parece, imagínense una chamba importantísima en México. ¿Qué haríamos sin la gente de seguridad privada, pública, como quieran? Pero creo que justamente algo que cuidas mucho, Daniel, son las empresas de calidad en seguridad privada, que tengan calidad, que tengan avance, que sean tecnológicamente loables, ¿no? No podemos quedarnos atrás en términos de seguridad. Correcto. Cuando vivimos en un país que desde las altas cúpulas del gobierno federal no se le apuesta a la seguridad. De acuerdo. Sí, bueno, estamos en todas las actividades económicas del país. Si tú vas a un aeropuerto, quien te revisa es un empleado de seguridad privada. Si tú vas a un edificio, aquí mismo hay Grupo Imagen, es una empresa de seguridad privada. Si vas a un concierto de seguridad privada. Es correcto. Estamos en todas las actividades y las empresas que pertenecen a la MES son empresas que tienen que estar, tener permisos, todos los permisos, y cumplir con toda la regulación que la seguridad privada, que es bastante. Ahora, vamos a un tema que es brutal. La jornada laboral, Daniel Espinosa, 24/24, ¿es legal? No, para nosotros ya no existe esa jornada a partir de la modificación de la ley. Trabajo 24, descanso 24. Correcto. Esa ya no es una jornada legal. A partir de la modificación de la ley, no modificó la ley la ley del trabajo. Se modificó es de la reforma a la ley trata. general. ¡Ah! Se modifica la ley de trata y entonces quien opere de esta manera es considerado un delincuente porque puedes terminar en la cárcel. ¿Qué estás diciendo? No es ley del trabajo. No. La ley del trabajo siempre ha sido la misma. ¿De personas? Es correcto. En la ley de trata es donde se modifica esta posibilidad. ¡Guau! Es correcto. Entonces, a ver, aquí el tema sería ¿qué abarca la ley de trata? Porque, pues, uno piensa, la ley de trata, pues, tiene que ver con niños, con contextos sexuales, claro, tráfico de personas. Entonces cabría que hasta una prostituta, una sexoservidora o trabajadora sexual, como ya no sabemos cómo decirles, pues tiene que ver con la ley de trata también. Claro, acá hablamos de ley de trata y explotación laboral. Esa es la ley que se modificó para darle espacio a este pequeño detalle que hoy a las empresas nos está doliendo. Hoy no podemos trabajar en esos horarios de 24, estábamos acostumbrados a ello, eso es una realidad. ¿Por qué? Porque la policía y la seguridad pública trabajaba o trabaja de esa manera. Como muchos de nosotros trabajábamos ahí, ¿no? Venimos de ahí, pues ahí así trabajamos. Pero hoy hay un cambio radical en el tema y no podemos trabajar más de 48 horas semanales. Entonces tenemos que hacer 48 horas semanales significa ¿a cuántas horas diarias? 8 horas. En seguridad privada. Es correcto. Hijo, perdónenme. Yo le encuentro varios peros a esto, ¿eh? De acuerdo, nosotros muchos más, y hemos estado trabajando en eso, hemos estado trabajando con la Secretaría del Trabajo para que nos apoye en este sentido, en hablar de que somos un gremio especializado. Así lo hicimos en la pandemia. Cuando se cierra todo, nosotros hablamos con la Secretaría y le decimos, oye, no puedes cerrar la seguridad privada.
Necesitamos seguir trabajando. Y nos consideran eso un gremio especializado y nos permiten seguir trabajando. Hoy buscamos lo mismo, que nos consideren en ese gremio especializado y podamos seguir trabajando, porque no son hoy 48, viene la ley por 40. Están hoy las mesas de trabajo para llegar a las 40 horas laborales. Entonces estamos ahí trabajando con ellos para buscar que nos consideren de otra manera. A ver, la gente de seguridad privada está hecha para la seguridad. O sea, no están trabajando para hacer restauranteros. Entonces, lo que tú no quieres en seguridad privada es tanta rotación. Correcto. O sea, tú quieres que tengas a un vigilante 24 por 24. Correcto. Porque esa es la única forma en que tú tengas 2 personas. Correcto. No 4. Es correcto. Y eso súmale los precios, porque cada persona tiene un precio, un costo para nosotros. ¿Tú qué pero le ves, Daniel Espinosa, como presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada? Mira, hay muchos temas al respecto. Nosotros les decíamos, lo primero, la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey. Los traslados de mi lugar de trabajo al lugar donde vivo, pues se pueden llevar 3-4 horas si hablamos de la Ciudad de México. Las personas que trabajan conmigo, que son 2 meros petateros, hacen, si no hay tráfico, 1:50 a sus casas. 1:45. Si hay tráfico, ahí te encargo que se pueden colgar hasta 3. Y ojo, en la seguridad privada se sabe, si tú entregas a la persona a las 5 de la mañana, porque pues ese es el horario que le tocó llegar al jefe o a los hijos, pues tienes que tener un lapso en donde tú debes de descansar. Correcto. Porque pues presentarte a las 3 horas sin dormir, olvídate. Correcto. Esa seguridad no va a ser seguridad. Ahora, tú estás considerando la gente que trabaja contigo, que hace custodias personales. Pero ¿cómo le haces con todo un aeropuerto? Te hablo del proceso en un aeropuerto, por ejemplo, que trabaja 24 horas. No puedo parar el proceso a las 8 horas para cambiar a todo el personal y llegar a con un nuevo personal. ¿Cómo hago para detener la línea que va a pasar para la revisión de pasajeros? ¿Cómo hago para detener un avión? Porque también revisamos aviones, ¿no? Entonces, sí hay muchos procesos. Por ejemplo, yo les decía mucho, las custodias de carreteras. Si yo hago un viaje México-Monterrey, detrás de un tráiler, no lo hago en 8 horas. Lo puedo hacer en 2, en 16, dependiendo de la velocidad, del tráfico, etcétera. No puedo detener la custodia a las 8 horas para hacer un cambio de custodios. No, ¿cómo crees? Pues tendrías que tener uno esperando ahí en el monte para que llegue el otro. Es que ilógico. Por eso estamos buscando eso, que nos consideren como un gremio con unos horarios especiales, con una especialidad. Hemos trabajado mucho en ese sentido. Es que esto se publicó el 7 de junio. Correcto. Y ha sido un caos, porque no tú dirás, Fernanda, es antilaboral, o sea, son cuestiones extenuantes. Es que ellos están trabajando para eso. Correcto. O sea, están hechos los que son buenos. Sí, bien. Hay unos que se venden como buenos, que de buenos no tienen nada. Y en no eso hay que trabajar. Nada. En eso hay que trabajar. Hay que profesionalizar. Pero a ver, paraliza un avión, paraliza un aeropuerto, paraliza un hospital. Porque viene el cambio de turno. Correcto. ¿Cómo? Correcto. Ahí estamos parados. ¿Y qué te dicen, Daniel Espinosa? ¿Con quién has tenido acercamiento? Mira, nos hemos acercado. Te tienes que sentar a hablar, pues. Nos hemos acercado a la Secretaría del Trabajo a través de la Subsecretaría de Trabajo Digno y le hemos expuesto el tema. Ellos tienen una visión diferente, no de la industria, pero sí del país. Ellos están buscando la justicia social de alguna manera, que la gente no tenga estos trabajos extenuantes. Y nos ponían muchos ejemplos. Nos ponían ejemplo, por ejemplo, de los empleados domésticos que pueden trabajar todo el día, ¿no? Sin parar. Pero en nuestro caso los hemos expuesto que somos una industria diferente, que somos una industria con profesionales, que estamos capacitados y capacitando a la gente en ese sentido, y que tenemos que tener esa visión distinta y que nos traten de una manera distinta. Eso es lo que hemos estado buscando. Hoy estamos participando en las mesas de trabajo para los cambios a las 40 horas
y exponiendo nuestros ejercicios, ¿no? Vamos a anuncios QTF y regresamos con un planteamiento de Santiago que es que le va a dar así, limón en la herida, el dedo en la llaga. Volvemos. Regresamos. Estás escuchando QTF. Daniel Espinosa, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, esta jornada laboral de 24x24, que si es legal, que si no es legal. La reforma se hizo en relación a la ley de trata, en un tema de explotación laboral que busca proteger a los trabajadores. Aquí la pregunta es si le preguntaron a los trabajadores y a las empresas. Creo que no. Creo que no. Querías comentar algo que me parece muy importante, Santiago. Primero, mucho gusto. Es muy interesante lo que están planteando y hay algo que me ha sonado mucho o que sonó mucho públicamente y creo que ha habido bastantes opiniones, pero a mí me gustaría escuchar la tuya, me gustaría escuchar tu punto de opinión y qué se vivió dentro y tras bambalinas con lo que pasó con el Museo de Antropología. Varios museos, Chapultepec, Antropología, estás hablando del abierto que está allá en el Zócalo, se llama, se me fue el nombre, eran 4 o 5 museos. El Templo Mayor. El Templo Mayor, gracias. De hecho, Santiago, al de Antropología, que recibió un premio en esos días, estaba cerrado. Correcto. Por un tema de seguridad. ¿Sabes qué pasó ahí? Sí, bueno, les platico cómo opera la seguridad en el gobierno federal. En los gobiernos federal y estatal. Se hace una licitación pública, participan en ellos las empresas que pueden participar cumpliendo con los requisitos que la propia licitación pone, y en esa licitación gana una empresa. La verdad es que no tengo el nombre, no lo tengo, no lo sé. Está bien, gana una empresa. Gana una empresa, la empresa le dan un tiempo para montar los servicios, pero los servicios los tiene la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. Cuando llega la empresa resulta que no tiene o no capacitó o no reclutó al personal suficiente para dar los servicios en los museos y crea una situación de riesgo en los museos. Los empleados se dan cuenta de esto, dicen, no podemos seguir así, está en riesgo pues el patrimonio. El patrimonio nacional. Pues imagínate un ratero que se ande llevando ahí la serpiente. Por eso se toma la decisión de cerrar hasta que la empresa pueda cumplir. Y ya después se dice esto que se intervino por ahí, el gobierno federal intervino y dijo, no, regresamos a la Policía Auxiliar, y eso fue lo que pasó, regresó la Policía Auxiliar. Pero tiene mucho que ver con la manera en que se hacen las licitaciones. Si tú revisas licitaciones federales, seguimos con turnos de 24x24, nos lo siguen pidiendo. Y nosotros como asociación hemos ido también a Función Pública a decirles, oye, esto está sucediendo, necesitamos modificar estos horarios porque no estamos cumpliendo con la ley y ustedes nos están pidiendo que así lo hagamos. Entonces es urgente que también el gobierno revise esta parte. ¿Por qué el tema de trata? ¿Por qué es a través de la reforma de la ley, o sea, la reforma de ley de trata? ¿Se considera en México trata el tema laboral? O sea, ¿cómo estaría parada ahí una persona de seguridad? ¿Cómo estaría parada alguien que trabaja de cocinera en una casa? ¿Cómo estarían parados mis amigos operadores que luego pues no llega el del siguiente turno? Hay que quedarse. Y entonces se tiene que quedar y ya se aventó pues comiendo lo que puede en 24 horas. Claro. Todos estamos expuestos de acuerdo. A eso, de alguna u otra manera. De acuerdo. A ver, la ley de trata lo que te dice es, quien viole los horarios de la Ley Federal del Trabajo está violando la ley. Y por supuesto la ley de trata y tiene un castigo. Entonces, pero si el gobierno federal lo hace. Son cosas que hoy nos han estado pasando y que hemos estado, insisto, como asociación, trabajando en que esto no suceda. Si queremos cumplir la ley, tenemos que empezar por todos. La ley es para todos. Tenemos todos que cumplirla. Y luego, Daniel Espinosa, ¿qué piensas de este tema que de 48 baje a 40 horas el trabajo? Mira, yo creo que hay dos
vertientes en ese sentido. La primera, ellos dicen que es justicia social, que estamos ayudando a los trabajadores. Sin embargo, los trabajadores, cuando les dices que van a trabajar 8 horas, te dicen, híjole, jefe, no sé, creo que no me conviene. Entonces, sí estamos en un entrampado legal, que si bien nos han dicho, a ver, no vamos a correr a las 40 horas, vamos a darle el tiempo necesario, vamos a caminar hasta 2030, nos platican ellos, y vamos a incluir a toda la industria para que nos hablen de esto. Por eso estamos trabajando hoy con la Secretaría y estamos participando en las mesas de trabajo para discutir esta ley, esta nueva legislación en el trabajo. Yo creo que un país que está en economía emergente, que así se le llama ahora, niveles de pobreza muy importantes, porque una cosa es regalar dinero, el asistencialismo, y otra cosa es trabajar el dinero. Son dos cosas muy distintas. Los que hemos trabajado el dinero, que pagamos impuestos, los empresarios que le han apostado a México, pues se nos va a acabar, porque pues si lo siguen regalando, se va a acabar. Eso eventualmente no dura. ¿Por qué? Porque el empresario que le apuesta a México se va a llevar su dinero a otro lado y va a dejar de invertir aquí. Y nosotros, los que sí le trabajamos al dinero, nos podemos quedar sin trabajo. Y eso va a ser un brete. Los que estiran la mano para recibir el dinero sin trabajarlo, pues es gente que no... Hay muchos de esos en México. Es gente que no merece en lo absoluto tener ni bonos. Hay gente que exige bonos de puntualidad, Daniel. Sí, es correcto. Si estamos en un país en donde de veras el trabajador es bien rejego, o sea, el trabajador que si se enferma, que si el embarazo, que si esta cosa, que si la otra, que si el COVID, que si esto, siempre hay un pero. Pero dar el 100 está en chino. No, y te doy un dato que nos dio la Secretaría del Trabajo. Nos dijo, México es el primer lugar en empleados de aplicaciones. O sea, todos estos gentes que hoy trabajan en Ubers, trabajan en traslado de mercancías, que andan en una moto repartiendo comida, toda esa gente prefiere hacer eso en sus horarios que trabajar para la seguridad privada, o tener un horario, o venir a trabajar. Pues ya les cayó la guillotina, ¿eh? Sí, claro, hoy tienen que pagar. Hoy tienen que ajustarse a horarios, tienen que ajustarse a la ley del trabajo. Correcto. El otro día me escribía un chofer de Uber y me decía, Fernanda, yo llevo trabajando desde que llegó Uber a México y ahora ¿quién me va a pagar mi liquidación? ¿Quién me va a decir quién me va a pagar mi vejez? Correcto. Ahora resulta que va a llegar un chavito de 23 años y a él sí le van a dar seguro. Correcto. Así están las cosas. Hoy estamos viviendo un momento complicado para los empresarios, como tú lo mencionas, y estamos viviendo un momento difícil en la parte laboral. Hoy, insisto, hay mucha gente que prefiere trabajar en las aplicaciones que tener un trabajo formal. Ahora, hablando de las sanciones de las que son objeto las empresas, si hacen 24x24 las jornadas o de 12x12, si no se compensan adecuadamente, en fin, ¿hay penas de prisión? Correcto. Entre 5 y 20 años de prisión. Ah, caray. Quienes incurran en explotación laboral. Correcto. Luego, las multas. Además de la prisión, los empleadores pueden enfrentar multas que valen desde 5,000 hasta 50,000 por días de multa. Es correcto. Es correcto. Híjole, qué difícil. Y no solamente el empleador, quien contrata el servicio. Si yo le vendo a Grupo Imagen el servicio y me lo compra en 24 horas, los dos somos culpables. Pero si no, el servicio sale mucho más caro. Claro. ¿Y qué vas a hacer con el personal? Porque necesitas tener más personal. ¿De dónde sacas gente capacitada? Hoy lo que nosotros estamos trabajando es hacer una seguridad híbrida. Te doy no nada más empleados, te vendo sistemas, ¿no? Y de tal forma que hacemos un levantamiento, una evaluación de riesgos, y te digo, en estos horarios,
tú necesitas personal. Pero en estos horarios no. En estos horarios, en determinados puntos, te puedo poner cámaras, controles de acceso digitales, qué rollo, Entonces hoy todos tenemos que entrarle a algo diferente y empezar a ofrecer cosas distintas. Es que esta reforma no solo se enfoca en el tiempo de trabajo, sino en el contexto en que se realiza. Si las jornadas son excesivas, pues se da en un contexto de trata de personas, donde hay un beneficio injustificable para el empleador. Eso se considera explotación laboral. Miren, luego estas parecen payasadas, perdónenme que se los diga, pero ¿ustedes quieren frenar la verdadera explotación laboral en México? Váyanse a las ladrilleras, ahí saliendo, en la carretera de Puebla, hacia Puebla. Vayan, visiten las ladrilleras y verán que ahí hay niños explotados laboralmente. Esto me parece que cada quien, o sea, si hay alguien que quiere trabajar 24 por 24, 12 por 12, es un asunto entre el trabajador y el empleador. No tiene que ver una reforma y luego todavía bájale horarios de trabajo. Me doy. Pues lo que están haciendo es una bola de trabajadores flojos, poco productivos. ¿Quieren un sistema como el chino? De la hechura, de la mano de obra del chino. Pues esos están metidos trabajando más horas, Claro, y escondidos. Y escondidos, además. ¿Cuánto siento que tengan que pasar por esto? Porque, pues, al cabo, pone en riesgo el trabajo, al trabajador, al empresario, y no se llega a ningún lado. Tu conclusión, Daniel Espinosa, como presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada. Bueno, tenemos que trabajar en esto, tenemos que seguir hablando con el gobierno, explicándole quiénes somos, qué hacemos, pero sobre todo demostrando que somos empresas serias, profesionales y que cumplimos con la ley y que seguiremos haciéndolo. Pero que sí es muy importante consideren que somos una industria diferente, que tenemos sus servicios diferentes y que necesitamos nos escuchen de esa manera y nos vean así. Gracias por estar con nosotros, Daniel Espinosa. A continuación...